¿Te has preguntado por qué en algunas fórmulas de estadística inferencial usamos n-1 en lugar de n? Esto se explica con un concepto que se llaman grados de libertad y es importante que lo aprendan y lo comprendan muy bien. Primero, ¿qué son esos grados de libertad? Básicamente se trata del número de observaciones que son libres de variar. Aunque la definición suena un poco rara, vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginen que ustedes son el director técnico de un equipo de fútbol que les acaban de asignar y que aún no conocen a los jugadores, pero tienen libres las 11 posiciones para asignar a todos los jugadores. Entonces, cuando llega el primer jugador con ustedes, ustedes tienen la opción de colocarlo en alguna de estas 11 posiciones, o sea que tienen la libertad de elegir entre 11 posiciones distintas. Una vez que lo asignan, ahora solo tienen 10 posiciones libres, es decir que su libertad de decisión se limita a 10. Para el segundo jugador, está restringida su libertad. Ya que lo asignamos, ahora la libertad de decisión se restringe a 9 posiciones para el tercer jugador. Y para el cuarto, ahora solo nos quedan 8 posiciones libres. Y una vez que lo colocamos, quedan 6 y así nos vamos. Cada vez que va llegando un jugador, vean cómo quedan menos posiciones disponibles. Nuestra libertad de decidir está restringida. Ya cuando tenemos al último jugador es cuando la libertad de decisión está todavía más restringida porque solo tenemos 2 opciones, pero sigue habiendo libertad, o sea, sigue habiendo opciones. Y ya cuando nos falta solo un jugador, aquí ya no tenemos libertad para elegir, solo tenemos una posición. Esta tiene que ser esa y nada más, ya no tenemos otra opción. Entonces, eso quiere decir que solo para los 10 primeros jugadores tuvimos libertad de elegir dónde los poníamos, pero para el último, el 11º jugador, solo ya no hay ninguna posición. Esto significa que solo tuvimos 10 grados de libertad, o sea, el número de jugadores menos 1. En estadística, ¿esto qué significa? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Imagínense que tomamos una muestra de 4 personas para calcular un modelo y usemos la media, que es el que hemos estado usando como ejemplo. ¿Por qué muestra? Porque recuerden que en estadística inferencial trabajamos con muestras y no con la población. Lo que queremos hacer es tomar una inferencia de esta muestra a la población. Cuando tenemos esta muestra de 4 personas, lo que queremos es usar su media o este modelo como una representación de la población. Cuando la calculamos, pues los 4 puntajes pueden variar porque pueden obtener cualquier valor. Si lo que queremos es que la media de esta muestra sea una representación de la población, tenemos que calcular el error del modelo y para eso usamos los grados de libertad. Es una forma de mantener el parámetro constante. Vamos a ver más de este ejemplo para que sepas qué significa mantener el parámetro constante. Imagina que esta es nuestra muestra y que con esta muestra, con sus 4 puntajes, calculamos su media. Este valor es el parámetro y es el que tratamos de mantener constante para hacer la inferencia a la población. Entonces, si nosotros tomáramos una segunda muestra, sería esta de aquí, para volver a calcular el parámetro debería de volver a ser 10, porque es lo que estamos infiriendo. Pero vean que en el ejemplo de esta primera fila, cuando sacamos a la primera persona de la muestra, vemos que su puntaje es 7, la segunda es 15 y la tercera es 8. Ahora, para la última persona que tenemos aquí, ¿qué puntaje debe de tener? No puede ser ya cualquier puntaje porque si no, no nos va a dar 10. O sea, el parámetro debe de ser 10 porque está constante. Entonces, ¿cuál es el único valor que podríamos obtener aquí? ¿Cuál de estos valores puede variar? ¿Los 4? En realidad no. Solamente estos 3 primeros pueden variar, porque para tener este puntaje tiene que ser 10, el puntaje de la cuarta persona, y solamente así obtendríamos la media de 10. Entonces, solo 3 puntajes pueden variar y eso es el n-1. En esto consisten los grados de libertad y de por qué los usamos
como una forma de mantener ese parámetro constante. Esta es la razón de por qué las fórmulas que vemos en estadística inferencial tienen el n-1 en lugar de solo la n. Ustedes van a ver, ya conocen algunas fórmulas como para la desviación estándar o la del error medio al cuadrado, que siempre dividimos entre n-1. Lo vamos a estar usando para diferentes fórmulas que hacen inferencias en la población. Y como estamos en estadística inferencial, pues el trabajo siempre consistirá en hacer inferencias.